Bienvenidos al primer episodio de Nada Trascendental. Qué bueno estar acá. Para quien esté viendo y no me conozca, mi nombre es Sebastián Astudillo y soy quien va a estar detrás de Nada Trascendental. Un proyecto que nace de la curiosidad de querer saber qué hay detrás de todo aquello que vemos con ojos de admiración y detrás de todo aquello que ni siquiera vemos. Porque hoy en día es muy fácil dejar pasar cosas maravillosas en el río de la cotidianidad sin detenernos a meditar y observar lo grandioso que puede llegar a ser todo aquello que creemos descartable, irrelevante o simplemente nada trascendental. En esta primera fase vamos a contar con un episodio cada 2 semanas con un invitado nuevo. Un invitado con el que hablaremos de cosas súper interesantes, súper divertidas, profundas. Dependerá del invitado y el tema también dependerá del invitado. La idea de Nada Trascendental es que sea un episodio diferente en cada ocasión y en cada oportunidad. Y el día de hoy tengo la dicha, el placer y el honor de poder conversar con una persona que admiro desde que tengo memoria, una persona que me ha ayudado a tomar decisiones grandísimas en mi vida desde siempre y que ha tenido una vida digna de admirar, muy querida por mí. Ella nació en 1937. Ha visto el mundo cambiar una y otra vez. Desde un mundo sin internet, sin televisores, sin teléfonos, a un mundo donde la inteligencia artificial forma parte de la cotidianidad. Ha experimentado el amor, el cariño, la familia, pero también la pérdida, las tristezas y momentos amargos. Sin embargo, hoy sigue viviendo a tope y comparte su sabiduría cada día con sus seres queridos, con sus alumnos y hoy con todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a María Lira, mi abuelita. Buenas noches, mi nieto Sebastián. Gracias por esa presentación. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo y con los que te ven. Qué bueno. De verdad que muchas gracias a ti por estar aquí y a todos ustedes que están viendo al otro lado de la pantalla. Y nada, qué bueno tener el placer de empezar esta aventura contigo. Un proyecto en el que llevo trabajando muchísimo tiempo y que hoy por fin se materializa y que bueno, seguirá adelante. Este puede Así ser el es. primer episodio contigo, pero bueno, más adelante pueden venir otros Otros. más. Hoy yo quería hablar contigo de algo que me intriga mucho, me mueve la curiosidad, que es la relación que tiene el humano con el tiempo. Porque resulta que el humano, pese a ser uno de los pocos seres vivos capaces de entender el ciclo de la vida completo, de nacer, desarrollarse y morir, tiene una relación con el tiempo desde la dicotomía de la curiosidad y el miedo. La curiosidad porque ver al futuro y no saber qué viene te llena de ilusión, puede ser sorpresivo y ahí está como el sabor de la vida. Y también eh, lo malo o el rechazo al paso del tiempo es que, bueno, está ligado a la mortalidad del saber que vamos a morir y todos vamos hacia allá. Y qué mejor que hablar contigo de esto, que has pasado toda una vida y sigues aquí y sigues muy consciente y muy presente en todo lo que ha simbolizado este paso del tiempo. Lo primero que quiero saber es cómo fue haber nacido en 1937, una época en la que el mundo estaba sumido en, no caos, pero algo cercano. Estábamos saliendo de la Gran Depresión, a 2 años apenas de que el conflicto más grande de la humanidad empezara, y particularmente en Venezuela, que es de donde eres, de donde somos, la Venezuela agrícola estaba cediendo el paso a la Venezuela petrolera e industrial al máximo. Cuéntame un poquito de cómo fue esa época. Bueno, te voy a contar de lo que yo viví en esa época pequeña. Una época vivida en una familia muy numerosa. Tenía hermanos mayores, hermanos menores. Y
Sí, económicamente creo que había una situación un poco difícil, pero yo creo que eso era compensado con esa familia, con ese afecto, ese amor y esa situación de compartir, de estar allí todos presentes permanentemente. Y creo recordar que hubo una feria industrial, hablando de la industria, de la Venezuela industrial, comenzando a desarrollarse. Y en esa feria había un zapato inmenso. Creo que debe haber sido alguna industria de Textil, cuero. zapatera, claro. Y había un zapato inmenso y allí me metieron, yo creo que para tomarme una foto o algo así. Y eso lo recuerdo, estaría muy pequeña. Y recuerdo también la situación de ir al mercado con mi mamá. Íbamos todos muy temprano en la mañana y había que hacer colas para comprar. Entonces Wow. creo que eso también refleja un poco la parte Claro. de la influencia de la situación económica a nivel mundial. Hmm. Que no era nada fácil en ese momento. O sea, se Sí, sí. sentían todas las repercusiones de esa Sin época. embargo, uno como niño pues tenía sus momentos. No había tecnología y entonces, bueno, los juguetes casi eran como los juguetes esos tradicionales, ¿no? La perinola, el yoyo, las El metras, trompo. el trompo, que tú lo conociste. Claro, conocí las versiones modernas. Ah, sí. No, Entonces, pero pero había muchos juegos, o sea, la actividad era era una constante aventura, constante exploración. constantemente, constantemente. Qué bueno que tocas ese tema porque lo quería orientar hacia ese lado. Yo siento que tú has tenido la suerte y la oportunidad de vivir en carne viva y gracias a tus nietos y a tu hija, el desarrollo adolescente y de niñez de dos y hasta tres generaciones diferentes. La tuya propia, la de tu hija, la de mi mamá, y la nuestra, la de tus nietos. ¿Cómo fue o cómo es de diferente ese desarrollo que que tú tuviste en tu época comparado con el que viste en mí y en mis hermanas? Bueno, en la época mía de adolescente, quizás más centrada en los estudios, con muchas restricciones, o sea, las diversiones era ir al cine, salir a una fiesta, pero muy centrado en las actividades de estudio y las actividades de la casa. O Ok, sea, para nosotras, las hembras, los varones tenían como más libertad de salir y eran los que hacían las actividades de ir a comprar, de cargar el agua, porque había que cargar el agua en esos ok. momentos, no había todavía las tuberías directas a las casas. Y el cine era una de las pocas distracciones que podía haber. Y había como mucha empatía, mucha cercanía entre las amistades. Y siento que la diferencia con lo que yo vivo era con María Elena, que bueno, ya había otro mundo, ¿qué te digo? Otras actividades diferentes. Por ejemplo, las actividades que hacían dentro del liceo, fuera del liceo, excursiones. O sea, era totalmente distinto. Y la relación entre los amigos era como más fluida. Ok, Siento que había como, quizás uno era como más permisivo, había como mayor apertura, no era tan rígido. ok. Entonces, y con ustedes, bueno, mayor flexibilidad. Claro. Y yo siento que va creciendo como la confianza, ¿no? Ya, Y entonces, tú mismo lo debes sentir. O sea, encuentras espacio, tienes tu espacio, tus momentos, tu, tu respeto a lo que tú quieres. No hay tanta imposición. claro. Siento que hay como mayor Más flexibilidad. libertades. Sí, sí. Tocando ese tema también,
Eh, Hoy está muy de moda hablar de generaciones, de la generación alfa, Z, millennials, boomers. Se habla mucho de ese Encallejonamiento. se me traba la lengua, pero ese encasillar Encasillar. a la humanidad en una clasificación por la generación. Se Mm. habla mucho, creo que está muy de moda. Poco se habla de tu generación, de la generación silenciosa. Una generación que va desde 1928 a 1942, si no me equivoco, los nacidos en ese periodo de tiempo, se les atribuye o se les conoce por ser muy adeptos al trabajo, muy resilientes, muy respetuosos con la autoridad y muy reservados por sobre todas las cosas. Como muy lo mío es mío y eso me lo guardo. Mientras que, bueno, las otras generaciones tienen sus características, algunas bien atinadas, otras no tanto, pero quiero que toquemos el tema de tu generación y de la generación silenciosa en particular, porque no sé si tú te identificas con eso. Si sientes que las características que tiene esa clasificación te van bien en el sentido de, mira, yo creo que en cierto aspecto sí soy así, o si es completamente diferente. Claro, lo que pasa es que uno va cambiando con el paso del tiempo. Te quedan algunas cosas, como por ejemplo esa que tú dices, como una tendencia a ser un poco más reservado, como a estar más tiempo con uno mismo y a escuchar más. Y, pero en la medida que vas pasando otros momentos históricos, o sea, vas avanzando, te vas adaptando, vas logrando como que adaptarte a esos momentos precisos. Por ejemplo, con ustedes, mayor apertura, imposible. Muchísima. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto. Pero en tu época, por ejemplo, la relación que yo tengo contigo, tú llegaste a tenerlo con tus abuelos, por ejemplo. No había manera. Había una relación increíble, pero habíamos como mucho respeto. O sea, habían temas que no se tocaban. Y no había esa posibilidad como de ese encuentro tan cercano. Incluso, por ejemplo, nosotros a mi mamá le decíamos usted. De usted todo el Sí. tiempo. Entonces, Wow. ese tuteo, por ejemplo, que tú me dices a mí, a veces me llamas María. Claro. O sea, y eso es lindo, y eso yo lo aprendí. Por ejemplo, María Elena, Claro. mi hija, me tutea. Sí, sí. Entonces, claro, son cambios que tú también los vas como que absorbiendo, te vas apropiando de ellos y vas cambiando también. Entonces, no es que esa generación te marca para toda tu vida, sino precisamente el tiempo va propiciando que tú vayas adaptándote y como que la brecha generacional se va estrechando Se va ya. estrechando. Eso a mí me parece de las cosas más bonitas que el paso del tiempo ha dado, que ha permitido como que cada vez más entre las generaciones se relacionen mucho más, se junten más, se abran mucho más, dejando los prejuicios de lado y como Sí. permitiéndose, mira, hay que adaptarse. Y también quería preguntarte algo, ya teniendo el contexto de cómo fue tu época, cómo viviste en ese momento y tantas diferencias tan grandes. Quiero saber algo importantísimo relacionado ¿Qué con la será? vejez. ¿Por qué? Porque desde esa premisa de que las personas ven el paso del tiempo con una dicotomía de amor-odio, yo siento que el factor determinante para eso es la vejez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que algunas personas, incluso conocidos míos, llegan a afirmar que no quieren vivir más allá de los 50, 60 años porque se quieren saltar, esquipear totalmente la vejez. Cosa que a mí me parece drástica. ¿Por qué? Porque yo he tenido la fortuna de tener al lado a una mujer como tú que ha vivido su vejez de una manera
tan enérgica, tan alegre y tan cercana, tan presente, que no hay nada que yo quiera más que llegar a esa edad como estás tú. Mientras que otras personas, pues me imagino que habrán tenido una relación más agridulce con la vejez porque, bueno, yo qué sé, les habrá tocado enfermedad o lo relacionan con enfermedad, con achaques, con dolores físicos, con dejar de hacer lo que te gusta por tu condición física en el momento. ¿Cómo ha sido tu relación con el envejecimiento? Mira, primero yo no siento que es una situación dura, difícil. Uno va viviendo, va viviendo, va viviendo y a veces se me olvida cuántos años tengo. O sea, creo que eso va a depender de cómo ha sido tu vida. O sea, cada quien tiene su proceso diferente. Claro. Y vejez no necesariamente es enfermedad, pero muchas personas piensan que lo relacionan. Vejez y enfermedad como que van de la mano. Eso depende de la situación de salud de la persona, de su forma de ver la vida también. O sea, hay como una visión muy, muy integral, lo físico, lo mental, lo social. Y creo que eso influye mucho, esa relación de cercanía con el otro, de vivir intensamente la vida en el presente. Eso te mantiene como que estás allí siempre activa, dinámica, haciendo cosas. Y aprendes en cada momento, por ejemplo, cuando María Elena fue adolescente, yo viví mucho con ella sus momentos de compartir fiestas, salía con los amigos. O sea, era una manera también de estar muy cercana y de compartir. Y con ustedes igual. Claro. Entonces es como que esas generaciones se interconectan, están permanentemente y eso contagia. O sea, yo creo que la juventud es una manifestación espiritual, más que de arrugas en la cara o de canas. Es la forma en que tú afrontas la vida y cómo te conectas con ella. Y cómo te vas montando en ese tren de los avances, ¿no? Claro. O sea, te vas montando en todo lo que va llegando para responderle a la vida. Qué bonito, me parece muy bonito eso. Y esa es la relación con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo te va llegando y tú vas. Es como cuando tú estás en un río y el río va fluyendo, tú estás metido en el río y de repente encuentras una piedra. Bueno, te tropiezas, pero sigue fluyendo. Claro. Entonces, así va fluyendo el tiempo. Y tú vas allí. Hasta que no sabes dónde. Hasta que desemboca en el mar. También quiero. No sé, a mí me pasa que es un hecho que desde que nacemos estamos envejeciendo. O sea, es el proceso y el curso natural de la vida, de nuestras células, de lo que hay internamente en nuestro sistema biológico. Es un proceso de decadencia molecular, lo que sea, pero es porque es así y ya está. Sin embargo, no sé, yo a los 18 veía a las personas de 25 y decía, ay, qué viejo. Ahora tengo 28 y veo a los de 40 y digo, bueno, tampoco está tan viejo. Entonces, en algún momento llegaste a sentir la vejez, llegaste a sentir como que, no sé, ya, ese decir estoy viejo, pero de verdad, de corazón, no decir estoy viejo por estar viejo. ¿Lo sentiste? ¿No lo sentiste? ¿Eres una juventud andante y constante? Yo ¿Cómo no lo lo he sientes? sentido todavía. ¿Todavía no lo sientes? No, realmente no. Nunca. Qué maravilla. No sé cuándo lo sentiré. Nunca. O sea, es que yo siento que, no sé, yo viéndote a ti y analizándote a ti, yo siento que es como un estado mental. Tú llevas mucho el... Es una frase que me repetías desde que estoy enano. A ver si te acuerdas.
O sea, que uno es joven de corazón, como como de alma, no sé, algo me decías de que tú, de que ay, era muy chistoso. Pero bueno, que los años están en la cédula, que los años están en el RUT, que los años están en el carnet, algo así, como que mira, mi identificación está cumpliendo años, yo estoy idéntica. Los años están en la cédula. Los años están en la cédula, cosa que a mí siempre claro, entre risas y risas siempre te llega como el impacto de, wow, pero o sea, esta señora está grande y todavía está bailando, jodiendo y haciendo lo que le dé la gana en todos lados sin ningún problema. Y poco a poco, mientras vas creciendo, vas haciendo más conciencia de eso. Y hoy, que tengo la oportunidad de hablarlo contigo, tengo todas estas preguntas que hacerte precisamente por lo mismo. Entonces, bueno, me parece curioso porque yo pensaba que a los 35, a los 30, yo así, coño, ya estoy viejito, ya lo estoy sintiendo. Cosa que, pues, parece que contigo nunca fue así y espero que nunca lo sea. Hablemos también de algo que mencionaste, el montarse en las olas que te va llevando la vida. Em, la ola de la tecnología llegó en un momento avanzado de tu vida. Cuando tenías 40, 50 años más o menos, un poco menos, Menos, menos. un poco menos, empezaste a ver vestigios de tecnología, computadoras, proyectores, teléfonos. ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque, a ver, poco se habla, pero su método de comunicación en tu época eran cartas. Se mandaban cartas todavía, escuchaban radio, leían periódicos. ¿Cómo fue llegar a esta era, o bueno, a ese inicio de era digital? Bueno, mira, fue interesante porque era como irse dando cuenta de que salían muchas cosas que a veces en las comiquitas uno veía el periódico y había, en el periódico había un suplemento de Ok. comiquitas y habían personajes como Roldan el Temerario. Ya. Roldan el Temerario era un personaje que se comunicaba con pantallas de, de un sitio a otro, incluso entre galaxias. Era una cosa, Ok. pero bueno, todavía no llegaba. Y uno vivía, ¿cómo decirte? Como que pensando que eso podía ser en algún momento. Pero era una comiquita en papel, nada Claro. de televisión. Pero eso era lo que en ese momento te podía dar como una posibilidad de entretenimiento sin ser digital. Y en la medida que iban llegando los cambios, pues uno se va acoplando, los vas como que asimilando. Y vas buscando los expertos, el que sabe, el que está más adelantado, y hasta que lo vas manejando, siempre con apoyo. Yo creo que lo importante es eso que te dije antes, la relación, de estar con los jóvenes que manejan, que tienen como mayor rapidez para la tecnología, y te van dando ciertas indicaciones y tú a lo mejor no eres tan experto, pero ahí Pero vas. hay manejo. Claro, lo manejo para las clases, para... Claro. Y es un hecho que, bueno, cuando estás más pequeño aprendes más rápido. O sea, niñitos de 2, 3 años aprendiendo idiomas son unas máquinas que vuelan y a medida que vas creciendo, pues ese aprendizaje necesita más herramientas para poder ser absorbido. Costó aprender en cuanto a la tecnología. Porque yo nací con eso, o sea, yo nací y cada cosa que salía le Claro, iba ya aprendiendo y era aprendiendo y digital. aprendiendo y era muy rápido y muy intuitivo. Pero no me imagino llegar a la tecnología sin ese factor intuitivo. Fue difícil. Claro, ¿qué pasa? Que ya tienes como ciertos hábitos. Por ejemplo, escribir a mano. Y Ujú. entonces tener que escribir, me Claro, imagino cómo serían los que cuando empezaron las máquinas claro. de escribir. Pero es la creencia. O sea, cómo quitar un hábito y adaptarme al otro.
Mientras que en la medida que tú estás creces en ese ambiente, pues es como normal, común, Ujú. corriente. Ya un niño de meses en la cuna le ponen una pantalla y ya empieza Sí, como que a manejarla. de hecho, hace poco una amiga de mi hermana le escribió diciendo, mira la compra que hizo mi hijo. Un niño de 2 años le agarró el teléfono y hizo la compra del objeto más caro que tenía en su carrito de Amazon y le compró una aspiradora como de $600. Figúrate, Un niñito de 2 años. increíble. Entonces, Sí, claro, sí. la diferencia es abismal. Pero también a mí lo que me gusta de esa actitud que tú tienes hacia las cosas nuevas, el aprendizaje constante, que yo creo que viene también de tu profesión, de que eres psicóloga, además eres profesora, como que ese bichito de aprender todo el tiempo lo tienes ahí activo y lo tienes presente, pero me parece importantísimo y relevante que cualquier cosa que tú necesites con tecnología siempre es una llamadita, un ven acá, necesito que me expliques esto, cómo hago esto, y siempre preocupada de explícame para ver cómo carajo aprendo. No me hagas esto, dime cómo hacerlo. Entonces, Es claro, la búsqueda de la información. total, Es que vamos creciendo en un mundo que cada vez tiene mayor cantidad de información. Entonces, es cómo haces tú para tener acceso, porque la idea es tener acceso y poder tener independencia, una independencia relativa, porque siempre vas a depender de alguien que sabe más que tú claro, o de alguien que tiene un dominio más alto en algo. Entonces, eso es lo que te permite esa conexión con las diferentes generaciones. O sea, los niños pequeños te enseñan muchísimo también. O sea, ujú, tú los ves cómo manejan las cosas y los observas y te absorbes también y aprendes. Te enseñan también. claro. Pasemos a otra cosa. Algo más lejano a la tecnología totalmente y algo que siento que se aprende únicamente con el paso del tiempo y con la sabiduría que esto te da. Porque es un hecho que la vejez, si hay algo que apremia en cuanto a tenerla, es cómo cambia la perspectiva de vida. Yo creo que todos mis amigos y mis cercanos que estamos ahora en nuestros late 20s y estamos ya cercanos a los 30, vemos para atrás y decimos, ¿por qué yo a los 18 hice esa pendejada? ¿O por qué yo a los 15 pensaba de esa manera? Y la verdad es que no había manera de que en ese momento pensaras De otra con la forma. cabeza de alguien de 30 porque no tenías 30 y no habías tenido tantas experiencias. En tu caso, es que es loco pensar en toda la experiencia de vida que tienes y todos los aprendizajes que tienes. El clásico dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, aplica completamente para ti y lo quiero abordar desde el punto de las despedidas y de la pérdida, porque con los años aprendemos a convivir con la ausencia. Es un hecho que no todos los seres queridos que tenemos alrededor permanecen con nosotros durante todo el camino. Tendremos la suerte de tener a algunos y la mala suerte de no tener a otros. Pero, ¿cómo vivías las despedidas cuando eras joven? ¿Cómo recuerdas esa primera pérdida impactante? ¿Y cómo la comparas con las pérdidas más recientes con muchos más años de saber lidiar con esas cosas? Bueno, de niña me asustaba mucho, pero en la casa nunca tuvimos pérdidas cercanas, en la familia nuclear, pues. La pérdida más impactante fue la de mi hermano de 29 años, un accidente de tránsito terrible y fue muy impactante, o sea, fue para nosotros, para todos como familia nos generó así como un giro. Primero porque, bueno, era muy joven, fue algo así que sorpresivo y costó superarlo, pero yo creo que entre todos pusimos de nuestra parte. Te voy a decir lo que hicimos, fíjate tú qué interesante. Qué bueno que me hiciste esa pregunta.
mi hermano mayor compró un rompecabezas, no sé cuántas, como de 5.000 piezas, y lo pusimos en la mesa del comedor. Ok. Y cuando ellos iban los domingos, nos quitábamos el mantel y empezábamos, cada uno se ponía, íbamos poniendo piezas. Y todo el que llegaba a la casa veía el rompecabezas y empezaba a buscar piecitas. Y eso fue como algo que nos mantuvo como que unidos, como que vibrábamos con el mismo sentimiento de la ausencia de Enrique, pero fue pasando y fue algo así como un bálsamo de encuentro entre el hacer, o sea, el hacer y algo que se iba visualizando. Y era un barco, recuerdo, cuando terminamos y todos nos sentimos así como alegres de ver que ya estaba, lo montamos y todo. Pero siento que estuvo vinculado con eso, o sea, la pérdida y el encuentro nuestro. O sea, fue como que nos reforzamos, nos abrazamos, nos sentimos como más fuertes. Creo que para sostener el dolor, ¿no? Claro. Y eso fue esa pérdida, ¿no? Después las otras pérdidas, mira, fueron quizás ya como que nos preparamos. Yo creo que eso nos permitió tener fuerza y eran enfrentar la pérdida y a veces hasta sentir que la pérdida era un alivio porque estaban enfermos. Casi todas las pérdidas siguientes fueron por enfermedad. Entonces, mm, como que a medida que fue pasando, éramos 9 hermanos, mi mamá, mi abuela, mi papá. De esos 9 hermanos quedamos 3. Entonces, imagínate cómo una tras otra, una tras otra. A esta altura, pues la última pérdida, que fue mi hermana, fue difícil también. Estuvimos ahí con ella hasta lo último. Pero siento que fue algo como que la acompañamos, porque estaba con María Elena. La acompañamos más allá de ese momento. Yo creo que nosotros estuvimos con ella un poco más allá. Yo lo sentí así, conversando con María Elena también me dice que fue algo de vivir la muerte y sentir que es parte de la vida. Ya a esta altura yo siento que la muerte ya es, y no nos han enseñado. Y creo que deberíamos ir aprendiendo, porque lo vamos aprendiendo a partir de ese proceso, ¿no? De enfrentarlo, del llanto, del dolor. Y es así, creo que es así. O sea, como que se va asimilando. Como decía mi abuela, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y para morir lo que se necesita es estar vivo. Totalmente. Así que, No, es muy interesante y creo que lo que dijiste es clave. Nadie nos enseña a lidiar con eso y es fuertísimo. O sea, yo creo que desde mi punto de vista la relación que yo tengo con la muerte no es buena. Es como me agobia pensar simplemente en ella, me mueve cosas por dentro y siento que, bueno, que tener tu perspectiva también. pero tú sabes que es interesante, que lo he pensado a lo mejor últimamente, que cuando tú duermes, es como que tú pasarás a otro plano. Y así debe ser la muerte. O sea, cierras los ojos y ya, no te despiertas más. Sí, puede serlo, puede serlo. Y, a ver, yo soy bastante creyente de que hay algo más allá. Y, y lo que se acaba aquí es lo de acá, o sea, es lo de este plano. Pero también, así como hay ilusión hacia el futuro y la incertidumbre, hay veces que la incertidumbre de una certeza tan grande, pero tan desconocida al mismo tiempo, es agobiante. Es como,
Pero si la ves que la tienes dentro, o sea, que convive contigo, es parte de uno, es parte de la vida. Es lo que es. Es lo que es, es lo que es. Pero de verdad que bonito, que bonito lo que te da la experiencia, lo que te dan los años para tener tan, tan cercana esa relación con algo que es tan desconocido y hablarlo con tanta tranquilidad, con tanta certeza de que está bien, de que no pasa nada, o sea, de que es lo que es y ya está. Me parece muy, muy O sea, no es que interesante. no pasa nada, pasa, pero además de todas las cosas que la gente ha planteado, de que los que han tenido, o sea, esos como experiencias cercanas Ujú, a la muerte y, y que regresan, pues, o sea, como que pasan y claro, regresan y todas dicen lo mismo, o sea, como una sensación de plenitud, de luz, de cercanía con los que estaban antes, o sea, de repente, de puede repente y serlo. tal, puede ser. Ya veremos y ya lo descubriremos todos, que es un hecho. Em, Quiero hablar también del amor, de, de ese sentimiento que creo que mueve mundos, mueve personas, mueve básicamente todo lo que hacemos, o debería serlo así, y que es algo que creo que cambia de forma, pero no desaparece. El amor en un principio se percibe como algo únicamente romántico, intenso, eh, yo qué sé, tú recordarás tu primer amor y esa sensación de, de fluidez emocional sin control. Y creo que ahora tú ves el amor desde otro ángulo y desde todas las aristas posibles. Cuéntame qué relación tienes con el amor ahora y cómo te relacionaste por primera vez con ese sentimiento. Mira, yo tuve relación con el amor desde pequeña porque mi mamá era muy amorosa. Ay, era una mujer demasiado amorosa. Y, y con mis hermanos, o sea, nosotros éramos también muy, muy pegaditos. Y siento que esa parte afectiva es importante. Ahora, cuando se trata del amor ya romántico, o sea, de la atracción, la parte química que pasa en la época de la adolescencia, cuando están esas hormonas así fluyendo, y que estás en la etapa como de definirte, ya como con esa atracción hacia el sexo opuesto, es como tú lo expresaste. O sea, así como una turbulencia, como Ujú. algo como una llamarada que te sube así de los pies así hacia arriba. Y si tú sientes, es algo que cuando lo sientes por primera vez, que es una atracción fuerte, este, como que tú cambiaras, como que hay algo dentro de ti que te hace pensar que eres diferente. O sea, te da como un vuelco. Es así como tirabuzones. Y, pero también es como una dualidad, eso que tú dijiste. Es como una dualidad, o sea, si sientes esa parte física, pero mentalmente y la parte social, te hace como que los circuitos, te los podría explicar en términos de lo que sientes en la cabeza, Ok. como que te explotan unos circuitos. Ya. Entonces, no, no puede hacer, esto no puede ser, esto. O sea, como que te coartan, y eso tiene que ver con tu formación, o sea, con tus principios, tus valores, o sea, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Ujú. Entonces, yo estuve en mi adolescencia, yo estuve en España 4 años estudiando medicina, Que, paréntesis, llegaste en barco. en No había barco. aviones.
No, O sea, había, pero vuelos comerciales eran carísimos y inaccesibles para la mayoría del mundo. sí, Qué locura el eso viaje en fue una barco. experiencia increíble. ¿Que fueron cuánto De tiempo? aquí para allá fueron O sea, de 17 aquí, de días. De Venezuela Venezuela, del puerto de La Guaira, hasta España. hasta Barcelona. Buah. 17 días llorando todos los días, arrepentida. Pero iba una italiana en ese barco que se iba. Era una emigrante Que estaba que volviendo estaba a regresando a su Italia. país. Ella iba feliz. Claro. Entonces, el estar conmigo, yo sé que ella me ayudó muchísimo a superarlo. Pero bueno, cuando yo llegué a España, yo sentí como que tenía un gran compromiso. Primero porque iba a estudiar. Después porque estaba solita. O sea, claro, sola llegaba a la casa de unas amigas de mi hermano. Y cuando llegué a la universidad, por cosas de la vida, me consigo en la universidad con un amigo que me gustaba muchísimo. Y yo creo que también él le gustaba. Y fue la primera persona que encontré en la universidad. Fue así como una magia. Pero ahí es donde vengo como a darte en concreto el ejemplo de lo que es la visión esa de los principios, los valores, lo que tú sientes, lo que puede pensar el otro. ¿Cómo eso influye tanto en tus decisiones? En un momento tan importante de tu vida, o sea, de sentir ese, porque es como una pasión, es como tú dices, un volcán Claro. que fluye. Y eso interfiere. O sea, yo siento que el amor en los primeros, en esa adolescencia, es como, Sí. tiende a fracasar porque uno deja de ver cosas que pudiera resolver si tuviera un poquito más como de autonomía, de toma de decisiones. Está como todavía muy ligado a cosas, a valores, a cosas que te atan. Y entonces, bueno, eso no floreció. No. Él se fue a estudiar a otra ciudad, yo me quedé en Madrid y se fue como el amor se va languideciendo, duele, Un porque montón. duele mucho. Uno llora y llora y llora. Pero pasa y uno como que agradece que haya pasado. Bueno, pasaron los 4 años, tranquila, me vine a Venezuela. Cuando regresé lo volví a ver, pero ya no, Ya no era lo mismo. no, ya no era lo mismo. Ya sentí que, no sé, no, ahí no, y no pasó más nada. Pero siento que cuando de verdad te enamoras y sientes que como que hay algo que te lleva, que te empuja, ahí no hay valores ni principios ni nada, sino es el amor. Claro. Es realmente lo que tú sientes que es lo que te llena. Y no solamente que te llena, sino que sientes que hay algo que tienes que dar, porque el amor es dar. Entonces, ese intercambio, esa valoración del otro como persona que sientes que es importante para ti y que es capaz que tú piensas que eres capaz de tener hijos. O sea, hay como que viene otra visión del amor que va más allá, trasciende. Te trasciende a ti, en el sentido de que rico tener un hijo. O sea, como que vas pensando ya con otra visión. Y así nació tu madre, con un amor, de verdad. Totalmente. Y después tu nieto. Ah, Tus no, esos 3 son nietos. amores diferentes, esos son los amores de mi vida. Qué locura. Sí, 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 sí. Y después cuando nacen los nietos, Sebastián, eso es una cosa tan maravillosa, que tú sientes así como que sientes que eres madre otra vez. Es maravilloso, es maravilloso. Y siento que como tú dices, hay distintas maneras de sentir ese amor. El amor por una pareja, el amor por tu hija, el amor por tus nietos, el amor por tus amigos. Es decir, ese afecto, ese darte,
ese sentir que el otro vale y que lo reconoces como parte de ti, como parte de todo lo que te rodea. Eso es el amor. Por eso que tú dices que es como una fuerza, Ujú. como un hilo conector, como algo Sí. que te ata y vamos como protegiendo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en la familia? Es decir, nosotros formamos como una madeja, ¿verdad? Y los que están aquí y allá, la familia. Tanto que surgió ese grupo de familia. Y Claro. entonces por ahí nos conectamos y sabemos quién cumpleaños, quién no. Y que nos hace falta. Entonces eso es amor. Qué bonito. Eso es amor. Quiero pedirte un favor. Quiero Otro. que otro favor, además de estar acá, y de todos los favores que me has hecho en toda la vida, que los agradezco un montón, pero quiero que me digas qué enseñanza deja una vida bien vivida como la tuya. Una enseñanza inconclusa porque uno siempre está En constante aprendiendo. aprendizaje. Pero la enseñanza tiene que ver con esto último que te dije, el amor. O sea, la vida bien vivida, y para mí creo que ha sido muy importante el amor, el afecto, el estar con los otros, el poder dar de mí a mis estudiantes, a mis nietos, a mis hijos, a mis hermanos, a todas las personas que pasan a mi lado. O sea, yo siento que eso es, y en los grupos que he estado, por ejemplo, en el grupo de Pilates, en el grupo de la universidad, ese espacio, ese encuentro, ese compartir con el otro, ese conversar, como dices tú, eso que tú estás haciendo, esto es un espacio de amor, de Totalmente. compartir con el otro, de dar, porque esto va a llegar a otras personas y Así es. así que aquí estaré cuando me necesites. Pues nada, nada más que agradecerte, decirte que te amo muchísimo, que qué bonito tener la oportunidad de estar aquí contigo, de crear este proyecto por primera vez, dando el primer paso de la mano de alguien que amo tanto como tú. Y que vivan su vida, que vivan felices, que amen mucho, que quieran muchísimo y que tengan tanta plenitud como ha tenido mi abuelita y seguirá teniendo, ojalá por muchos, muchos años más. Y que tú los veas. Y que esté ahí, por supuesto que sí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, Gracias muchas a ti por gracias. invitarme y mucho éxito. Gracias. Así que te lo mereces Muchas gracias, abuelita. por ser un nieto tan bello. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por ver este primer episodio, por compartir, por darle me gusta, por comentar y por unirse a la comunidad de Nada Trascendental. Esto apenas comienza, es una aventura muy larga y va a haber Nada Trascendental para mucho rato. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions.